2 segundos. ¿Me va a quitar tanto la pantalla? Hola, mi nombre es Rafael, soy egresado de la primera generación de la Maestría Ejecutiva, en Doctrina Social de la Iglesia, que se imparte en la Universidad Vasco de Quiroga. ¿Por qué recomiendo la maestría? Por el plan de estudios. Por los docentes, su compromiso y las asesorías personalizadas. Por ser ejecutiva, no se está sujeto a un horario riguroso, pero existen términos claros para las entregas de los trabajos. Por el alto grado de exigencia y rigor metodológico. También porque el costo está muy por debajo de su calidad. Principalmente porque, a mi juicio, hoy más que nunca es necesaria para la sociedad. ¿Qué me llevo? Una formación integral. Plan de estudios, crecimiento en mi disciplina intelectual, debido a la metodología y la exigencia. Grandes amistades con docentes y compañeros. Herramientas para la realización de trabajo de campo. Metodología rigurosa para realizar trabajos de investigación. Te invito a participar en la maestría. Vas a tener que trabajar mucho, pero al término la recompensa será enorme. Para más información vía WhatsApp o llámanos al siguiente número, 5616098250. Muy bien, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes. Soy el padre Roberto Funes. Espero que todos ustedes tengan en este momento una buena audición de mi exposición. Voy a hablarles de el que fue el tema de mi tesis en la maestría de Doctrina Social de la Iglesia. Para ello, quisiera compartirles algunos textos del mismo trabajo de recepción final que he hecho, y el trabajo en el que vamos a disertar en este momento, pues tiene una aplicación práctica. Yo no entraría a la aplicación práctica, sino que les daría el fundamento teórico, teológico, que sería la visión de la pobreza en el magisterio de la Iglesia, el título de esta ponencia, y quisiera pues entonces darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Supongo yo que el audio es correcto, porque no veo que nadie proteste por ello, ¿verdad? Entonces, si todos me están escuchando, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes. Y vamos a hacer un pequeño acercamiento al tema de la pobreza que la Iglesia comprende de una manera singular. Yo quisiera compartir con todos ustedes durante una hora, de aquí a las 9, este tema. Un poco antes de las 9, dar lugar a algunas preguntas, pero sobre todo, especialmente, invitar a los que están inscritos en la Maestría de Doctrina Social de la Iglesia para que puedan ver también una manera de aplicar sus conocimientos y de realizar un trabajo profesional final que les redunde en el bien de sus estudios, ¿no? Mi aportación comenzó de manera práctica en la parroquia Sagrada Familia, cuando yo era párroco en este lugar. Realizamos una obra de atención a las personas necesitadas, a los pobres, durante el tiempo de la pandemia especialmente,
hicimos un gran acopio de bienes, especialmente de despensas, en atención a las personas necesitadas, que por ser la parroquia fronteriza en el espacio entre la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México y la delegación Iztapalapa, concentraba, digamos, un punto de acceso de muchas personas con gran necesidad, cercanas a las personas que tienen mayores bienes. Y en la misma ciudad, la delegación Benito Juárez es una de las más prósperas en general en cuanto a fuentes de trabajo en nuestra ciudad. Y por lo mismo tenía yo la posibilidad en esta parroquia de conjuntar dos cosas que son características de nuestro México y que en realidad son características de toda la realidad, la pobreza y la riqueza. No hay ningún país en el mundo, ni siquiera los más prósperos, los que no haya pobreza. No hay ningún país, aún entre los más pobres, en los que no haya algún género de riqueza. He tenido la fortuna de habitar países durante algunos años. Por mi labor sacerdotal, por ejemplo, he estado en Honduras, uno de los países más pobres del continente americano, y también he tenido la oportunidad de vivir en países de primer mundo como España, como Italia, y en todos he descubierto que siempre existe la pobreza y la riqueza. La obra que hicimos en la parroquia me dio la oportunidad de conjuntar estas dos realidades de parte de algunos que tenían alguna riqueza y de parte de otros que tenían alguna pobreza. Y esto en la práctica comenzó como una atención a una necesidad. Después yo me inscribí en la maestría de doctrina social y vi que toda la riqueza con la que se aporta la iglesia a los católicos para poder entender las necesidades materiales, me daba una muy buena perspectiva para sustentar esta obra de solidaridad y de subsidiariedad en cierta manera, que era la atención a los necesitados con una despensa, como una obra especialmente de misericordia. Entonces, yo les quiero compartir esta reflexión que hice y que en realidad es el final, digamos, de un trayecto, de un itinerario personal que pasa por el momento en el que yo comencé a ser sacerdote. Cuando fui destinado a mi primer, digamos, misión ministerial en Honduras, tuve la oportunidad de, pues, ver una situación de pobreza especialmente relevante. Me tocó una parroquia que tenía como parte de su territorio el basurero de la ciudad. Y mi ministerio sacerdotal quedó especialmente marcado en este primer año de trabajo allí por la atención con los necesitados de este lugar, especialmente con los pepenadores, las personas que vivían allí en ese sitio, ¿no? Un lugar especialmente relevante para mí porque nadie había, de los sacerdotes anteriores que habían estado, incluso de los que convivían conmigo, nadie conocía ese espacio, ¿no? Entonces yo conocí el lugar de digamos, el lugar, el espacio más necesitado de la ciudad, más necesitada del continente americano, ¿verdad? Fuera de Haití y Jamaica, que son países que tienen una situación un poco de pobreza un poco mayor, el lugar en el que estaba era realmente lo que el Papa Francisco le ha llamado la periferia de la existencia. Y nos ha invitado a todos a ir a la periferia. Entonces, encontré una gran cantidad de personas que vivían en el basurero y que allí hacían su vida entera, que criaban ahí a sus hijos, que ahí comían, que ahí dormían entre la basura. Me impactó especialmente que nadie hubiera detectado ese foco de necesidad. Yo inmediatamente con la parroquia empecé a hacer una obra de atención precisamente también a estos pobres,
que es la antecedente, por decir así, a la obra que hice en la parroquia de la Sagrada Familia, aquí en la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México. En aquel entonces, allí en Honduras, pude lograr que la parroquia se volcara completamente a la ayuda y especialmente a la integración de las personas necesitadas a la vida laboral y a también la aportación de despensa el sustento nutricional básico de las familias que estaban allí. Me da muchísimo gusto haber comenzado una obra en el año 2001 que hasta el año 2018 o 19 todavía estaba funcionando y me parece que todavía en estos años se hace, aunque de otra manera. De modo que la parroquia entera hace un esfuerzo por todas las personas que están ahí para lograr integrarlas a los lugares de trabajo y para lograr darles despensa. Con este antecedente, yo al llegar a la Ciudad de México y al estar en una parroquia como la Sagrada Familia, ahí en la colonia Portales, en la Benito Juárez, vi esta oportunidad semejante, especialmente en los tiempos de la pandemia, para realizar esta obra y la tesis de la maestría es exponer cómo esta acción de ayuda a los necesitados corresponde perfectamente con el mensaje del Nuevo Testamento y cómo esta labor, en el fondo, y ahora lo vamos a desarrollar, no es una acción para algunos que les gusta ayudar a los pobres, sino que quiero intentar sobre todo demostrarles a ustedes cómo dentro de la perspectiva puramente bíblica y también desde la perspectiva que tiene el magisterio de la Iglesia Católica, la ayuda a los pobres no es algo que fuese solo para alguno. Ayuda a los pobres es una obligación moral y ahorita lo vamos a describir, una obligación de salvación de todos los creyentes, no nada más de los católicos o de algunos católicos. Entonces, quiero mostrarles algunos textos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento relativos a esta realidad. En el Antiguo Testamento hay muchísimas referencias a la pobreza, pero me gustaría relatarles brevemente, los primeros minutos de esta exposición, una evolución que hay dentro del Antiguo Testamento sobre el tema de la pobreza. Llama especialmente la atención que en los libros preexílicos, para los que en la maestría de doctrina social están llevando Biblia, pues saben que los textos de la palabra de Dios están divididos por épocas y los textos que son de la época de la sabiduría, por ejemplo, el libro de los Proverbios, que aquí cito, indican la pobreza como un ámbito del que habría que salir. Por ejemplo, el libro de los Proverbios le pide a Dios literalmente, no me des la pobreza. Y sin embargo, no toda la Biblia tiene una perspectiva de salida de la pobreza. Al inicio podría concebirse entonces desde la pura perspectiva, por ejemplo, del libro de los Proverbios, la pobreza como algo que habría que evitar o que sería como una especie de catástrofe para quien la viva. Pero la palabra de Dios va desarrollando la iluminación sobre cada ámbito de la realidad que nos quiere aportar con una perspectiva de avance pedagógico. Los primeros libros de la Biblia lo ven en un sentido, en general el Antiguo Testamento lo ve en una perspectiva que luego en Jesucristo alcanza una plenitud y una perfección de, digamos, de exposición. Entonces, la primera perspectiva siendo como de salida de la pobreza,
le da paso a la elección de los pobres en los textos proféticos. Y entonces ya no son ya no es la pobreza algo de solo de lo que habría que huir, sino que la misma palabra de Dios se dirige a los pobres diciendo, busquen a Yahvé los pobres, y entonces son ellos los elegidos. Y entonces la perspectiva del desarrollo de este punto de vista sería el paso de la pobreza como un lugar de salida a los pobres como los elegidos de Dios, y alcanzará su culmen en el profeta Isaías, que dirá, el Señor me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Es un texto que la misma palabra de Dios hará de los pobres una referencia a los pobres, Jesucristo mismo. Cuando él recibe la embajada de Juan el Bautista, y Juan el Bautista no sabía quién era nuestro Señor Jesucristo, le manda a preguntar, ¿quién eres? Y le dice Jesús, miren, pues Juan el Bautista, siendo su primo, sabía que Jesús era un hombre justo, pero no sabía si era el Mesías. Y para responderle si era el Mesías, Jesús toma estas palabras del profeta Isaías y dice, se me ha enviado para anunciar a los pobres su liberación. Y entonces el tiempo del Antiguo Testamento tiene un desarrollo en el cual los pobres serán los elegidos. Y después, cuando el mismo Antiguo Testamento va hablando de qué es lo que tiene que hacer la comunidad por los pobres, va viendo la pobreza no como digamos así, una situación en la que yo tengo que darle de lo mío a una persona por compasión. No. En el texto con el cual quiero ilustrar esta nueva perspectiva, cuando en el Antiguo Testamento se le pide al pueblo de Dios dejar un día de descanso y dejar un año sabático, es para poder en ese año hacer que los pobres coman y para que puedan así recordar en ese año, en ese día de descanso, lo que Dios mismo hizo con ellos. De manera que la ayuda a los pobres no es una dádiva, sino es una realidad simbólica. Y esto es una cosa que ya me gustaría, digamos así, compartir con todos ustedes desde una perspectiva personal. Muchas veces nos critican, especialmente a los que damos algo de ayuda a los necesitados, como si estuviésemos haciendo una acción que en vez de colaborar a la mejora de la sociedad, perpetuaría la holgazanería de algunos. Pero en la inspiración bíblica de nuestra acción con los necesitados, no se trata de dádivas, se trata de una realidad sacramental. Cuando un judío era llamado a darle algo a un necesitado, estaba emulando la acción divina que le liberó de la pobreza en la que vivía cuando era esclavo. Y Dios le dice al pueblo de Dios que el tiempo en el que está viviendo es un tiempo en el que él debe recordar que fue liberado. Y porque tú fuiste liberado, tienes que liberar. Porque tú fuiste pobre, tienes que darle también a los pobres. Y entonces es una emulación de la acción divina, la actitud de solidaridad
con los pobres. No es entonces una simple dádiva, no es una actitud paternalista, no es una manera de perpetuar la, digamos así, la flojera y la pereza en nuestros hermanos. Es una manera de recordar que yo soy pobre y que Dios me ha liberado a mí. Y esto, y para hacerle honor a la liberación que el pueblo de Israel vivió de digamos, en manos del pueblo egipcio, la única manera de hacerle honor a su liberación era ayudando a un pobre. De esta manera también los católicos sabemos que la única manera de hacerle honor a Dios, al Dios que me saca de la pobreza de mi pecado, es atender a quien lo necesita. Les comparto un texto de el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, que nos dice una perspectiva, digamos, global de cómo en el Antiguo Testamento se ve la pobreza y la riqueza. Se dice, ¿verdad?, que en general se ven los bienes como una bendición y que la pobreza algunas veces se ve como una consecuencia negativa del ocio. Sin embargo, nunca han sido condenados en sí mismos ni la pobreza ni la riqueza, sino que han sido evaluados por su mal uso. Y en esa tradición, si bien se considera un mal la pobreza de los oprimidos, se ve también en ella un símbolo de cómo Dios está delante de nosotros. Él es el rico y nos da a nosotros reconocer nuestra pobreza. Quien reconoce su propia pobreza delante de Dios es objeto de una bendición y de una atención particular de Dios. A los pobres se dirigen las promesas del Mesías. El nuevo David, que va a llegar en el Antiguo Testamento, será el defensor de los pobres. ¿Por qué reconocería entonces un judío al Mesías? Porque atendía a los pobres. Porque esperaba Jesús que los que estaban a su alrededor se dieran cuenta que él era el Mesías. Es lo que le responde a Juan cuando le manda la embajada. Tienen que darse cuenta que lo que se esperaba en todas las promesas era un Salvador que iba a atender a los pobres. Y entonces, la pobreza, cuando es buscada con espíritu religioso, permite que, y esto nos lo dice el Compendio de Doctrina Social, que los pongo aquí de una manera especial, como una manera de aceptar el orden que hay en las criaturas. Reconocer nuestra pobreza, mi pobreza personal, y aceptar mi propia pobreza no es una manera de conformarme con ella, sino es reconocer que en mi propia pobreza hay un orden que Dios le ha puesto al mundo. Y el rico, visto, digamos así, desde la perspectiva del pecado, es quien pone su confianza en las cosas. Y entonces es a este rico al que se dirige, no es a este rico al que se dirige el Mesías. El Mesías se dirige a los pobres porque ellos son los que ponen su confianza en el Señor. Y las actitudes son las que hacen al hombre capaz de reconocer cuál es el valor que tienen verdaderamente los bienes en medio del mundo. Pasando a una perspectiva del Nuevo Testamento, podemos recordar que el mismo Jesús comenzó su predicación pública liberando de una pobreza a unas personas de una realidad que no era, digamos así, indispensable para la vida. El primer signo que San Juan relata en el Evangelio con el cual Cristo inaugura su vida pública es las bodas de Caná, en donde asiste a unos que han llegado a la pobreza en el vino.
y esta carencia del vino, Él la suple con su propio poder divino. Jesús actúa liberándolos de esa necesidad. Cuando Jesús, estoy hablando simplemente de un pasaje significativo, otro pasaje significativo es el Sermón de la Montaña. Cuando Jesús habla de quiénes son los bienaventurados, Él habla de los pobres, de los perseguidos, de los marginados. Y cuando Jesús mismo dice quién va a entrar al reino de los cielos, Él va a explicar que el que entra al reino de los cielos serán los humildes que quedarán saciados en su mesa de salvación. En la perspectiva también de la teología de San Pablo y en la carta a los filipenses, Cristo es el máximamente rico en poder y gloria y se hace pobre para salvarnos. Y las palabras con las que San Pablo lo referirá serán: Él se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Y en algunas de las enseñanzas con las que Jesús predicó el reino de los cielos, les voy a hacer referencia, podríamos hacer referencia a muchísimas más, porque el tema, digamos así, está permeando toda la predicación de Jesús, pero por poner algunos pasajes especialmente relevantes, les podría recordar el pasaje de Lázaro. Ustedes saben, ¿verdad? Lázaro está tendido delante de un rico, muere y los ángeles lo llevan junto a Abraham. El rico muere y queda en el lugar de castigo. Y esta narración nos hace ver cómo el pobre, que es Lázaro, es en realidad un bendecido de Dios y que su actitud ante la propia pobreza es la de alabar a Dios. En cambio, el rico es alguien cerrado en sí mismo y que ignora la necesidad de los otros. Y entonces, el contenido de su salvación no se deriva del hecho de la posesión de la riqueza o del padecimiento de la pobreza. El hecho de su salvación se deriva de la actitud con la que ambos están. El que se encuentra en una posición de indiferencia ante quien está postrado por su humillación, resulta abajado al averno, condenado al infierno. Y el hombre que es sencillo viene a ser exaltado a la condición de gloria. Y entonces no es el puro hecho de padecer la pobreza, sino la actitud del rico y la actitud del pobre la que los salva. Y en otro pasaje que es especialmente significativo, el final de la predicación de Jesús pública en el Evangelio de Mateo, nos dice estas palabras tremendas, ¿verdad? Que el Señor ha recordado a los que se condenan y a los que se salvan. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo, me visitaste, encarcelado y viniste a verme. Y le preguntan, ¿cuándo te vimos así? Y les dice, les aseguro que cuando no lo hiciste a uno de los más pequeños, tampoco conmigo lo hiciste. Y estos, así termina la predicación, irán, nos dice, al castigo perpetuo y los justos a la vida eterna, por la respuesta a la misma pregunta: ¿qué hiciste con el necesitado? De tal manera que no hay una salida. Para una persona que lea honestamente la Biblia, se puede leer de distintas maneras. El que la lee honestamente no puede hacer omisión del tema de la atención a los necesitados. No hay lugar para la indiferencia para alguien que lea honestamente la palabra de Dios, porque toda ella, aquí acabo de dar algunos muy breves flachazos, toda ella hace pender de nuestra actitud con los necesitados la salvación, ¿verdad? De manera que nosotros creemos que así como Jesús dijo, me lo hiciste a mí, lo dice con tanta verdad como cuando dice, esto es mi cuerpo.
si creemos que el cuerpo de Cristo que recibimos en la Eucaristía, en la misa, es realmente la carne de Jesús, la sangre de Jesús, se deriva de que él mismo lo dijo. Y si él mismo lo dijo, también de los necesitados, cuando lo hiciste con ellos, me lo hiciste a mí, hay una identificación de Jesús con ellos y efectivamente nuestra actitud ante los pobres lo que nos salvará y lo que nos puede condenar. Y entonces esto tiene unas consecuencias directas en nuestra actitud ante los necesitados. Jesús instaura el reino de Dios, haciendo posible una nueva convivencia de la justicia. De manera que los creyentes, para continuar su obra, hemos de buscar activamente un nuevo orden social en que haya soluciones adecuadas para la pobreza y se contrarresten así las fuerzas que obstaculizan los intentos que hacen los más débiles para liberarse de su condición de miseria y de esclavitud. Cuando esto ocurre, cuando hay un católico, cuando hay un creyente que lucha por una solución a la pobreza y se contrarreste la fuerza que tiene el mal que arroja el padecimiento de esta pobreza, Dios se hace presente en la tierra. Dios se hace presente. Yo esto es lo que los quisiera invitar a todos ustedes a pensar. Yo puedo hacer presente a Dios en la tierra. Los sacerdotes, por ejemplo, tenemos por elección de Dios y no por nuestros méritos, la posibilidad, pero también el deber de hacer presente a Dios, por ejemplo, en la Santa Eucaristía, en la misa, en los sacramentos, en el bautismo. La gente llega y nos dice, Padre, por favor, bautice a mi hijo. Y la obra del sacerdote es hacer presente a Dios en la tierra. Pues cualquier persona, cualquier creyente, cualquier laico también hace presente a Dios en la tierra, no con menos verdad que cuando un sacerdote trae a Dios a un fragmento de pan o a un poco de vino. Es verdad que ahí está Dios. También es verdad que Dios se hace presente en la tierra cuando un creyente ayuda a un necesitado. En cualquier ámbito, en cualquier proporción, pero cuando lo hace verdaderamente movido por el Señor. Y así, una buena administración de nuestros dones, de nuestros bienes, es en realidad una obra de justicia. Y esto es lo que les quiero subrayar. No se trata de que la Iglesia nos está exhortando a hacer obras de, vamos a llamarle así, pura caridad. Se trata de obras de justicia. Alguien podría pensar, no, bueno, tú les das ayuda a los pobres o te gusta integrar a las personas a lugares de trabajo porque, bueno, pues porque tienes una buena voluntad y eres caritativo. Yo no, yo hago otras cosas y no hace falta. Tendremos que responder, no. Si bien alguien podría entender la acción con los pobres como una obra de caridad, por ejemplo, como lo que hacen las misioneras de la caridad, en realidad, toda obra que hace un creyente por ayudar a un necesitado, nos dice así el Catecismo de la Iglesia Católica y el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, es una obra de justicia hacia mí mismo y hacia los demás hombres. No es solo una obra de caridad, es una obra de justicia en la que lo que se recibe ha de ser bien usado, conservado y multiplicado. Es decir, le estamos devolviendo a los pobres lo que en realidad Dios creó para ellos. De manera que así la economía y el progreso, especialmente el progreso material, se convierte en un lugar de salvación y de santificación. Cuando una persona está trabajando y dice, voy a dedicar un porcentaje de mi ganancia
a ayudar a una persona a generar un espacio de trabajo, a integrar a alguien a la vida laboral, está verdaderamente realizando un lugar de salvación. Con no menos verdad como cuando un sacerdote dice, voy a ir a ver a un enfermo para darle la comunión, para darle la absolución. Es un lugar de salvación y de santificación. Pero también es lugar de salvación y de santificación cuando alguien dice, voy a aliviar la necesidad de trabajo de una persona. Jesús mismo, cuando habló de la parábola de el rico que atesoraba bienes para sí mismo y que mandó hacerse los graneros, dijo, ¿para quién será todo esto que acumulas? Insensato. Una manera de decirle una grosería, ¿verdad? Que así lo hemos traducido en las Biblias actuales. Insensato le dice, porque te has enriquecido para ti mismo y no te has enriquecido para Dios. Insensato. Y el creyente, entonces, escuchando la palabra de Dios con honestidad, debe tener una meta personal, la de enriquecerse delante de Él. Y nosotros tenemos esa posibilidad porque podemos ver con nuestra propia con nuestros propios bienes, con nuestro propio trabajo, una posibilidad de que otros encuentren una salida a esa carencia. Es una obra, repito, de justicia, en la que el progreso hace transformar el mundo en un lugar de salvación y hace que los talentos se multipliquen. Con esta perspectiva, yo quisiera ahora entrar a abordar una segunda perspectiva, la perspectiva teológica de mi trabajo de tesis en la maestría de Doctrina Social de la Iglesia. Es un capítulo, ¿verdad?, que está precedido. Me quería yo exponerlo primero para que no se me fuera a terminar el tiempo, por otra perspectiva de la que quiero hablar, a lo mejor un poco más brevemente, pero para que ustedes la conozcan, es también la perspectiva filosófica de la pobreza. Y entonces, hacerles partícipe de una perspectiva de la pobreza que no solamente sería o tendría valor para las personas que compartan nuestra fe católica, sino que por partir ahora desde el punto de vista de la razón, desde el punto de vista filosófico, podríamos comprender como algo que puede también alguien que no tiene fe compartir con nosotros. La pobreza es una realidad que desde su significado etimológico siempre tiene una relación con otra realidad, que es la riqueza. Los primeros documentos en latín que existen de Ovidio y de Horacio hablan siempre de la pobreza en algún tipo de cosas. De manera que no existe una pobreza sola, sino siempre existe una pobreza de algo. Y entonces es un acontecimiento que que es solo posible de comprender cuando se comprende con su complemento, que es la riqueza. La riqueza, entonces, es el lado opuesto de la pobreza, y nadie podría comprender una pobreza si no comprende algún tipo de riqueza. Es decir, que independientemente de la fe de una persona, la pura razón, la pura inteligencia humana, si quiere identificar una pobreza, tiene que saber que es una pobreza de algo.
como decía Ovidio, por ejemplo, ¿verdad? Este es pobre en elocuencia, decía, porque no habla bien. O porque este es pobre en bienes, o tiene pobreza material. El que tiene pobreza en elocuencia no tiene pobreza material, sino que no le salen las palabras, ¿verdad? Pero si alguien me dijera, es pobre y no sé de qué es pobre, yo no puedo entender la pobreza. La pobreza etimológicamente, pero también filosóficamente, equivale a una potencia. Es decir, si alguien es pobre, es porque puede llegar a tener algo. Y esta posibilidad de tener algo, filosóficamente se le llama la potencia, que no la privación. Y entonces, ¿qué cosa es la potencia y qué cosa es la privación en filosofía, verdad? La potencia es la capacidad de llegar a algo. La privación es la ausencia de algo, que no es lo mismo. Una silla no tiene potencia de ver, pero no podemos decir que una silla sea ciega. Un ciego no puede ver, pero podría ver, porque tiene potencia de ver. Y entonces la privación es la ausencia y la potencia es la capacidad de. La pobreza está instalada desde el punto de vista de la filosofía, o se puede ser entendida, al menos en la filosofía aristotélico-tomista, como una potencia. Y así como toda potencia es solamente comprensible cuando hablo es potencia de un acto, así toda pobreza siempre es comprensible como potencia de una riqueza. Y entonces, si yo tengo, por ejemplo, pobreza en un ámbito, yo qué sé, por ejemplo, de hambre, tengo una pobreza alimentaria. Si tengo analfabetismo, tengo una pobreza educativa. Si tengo pobreza en la salud, en el acceso a los servicios médicos, tengo una pobreza sanitaria. Si tengo desempleo, tengo una pobreza laboral. Si sufro por la contaminación del agua, tengo una pobreza relativa al ambiente. Si soy migrante, tengo una pobreza de vivienda. Si tengo acceso limitado al agua, pues tengo una pobreza hídrica. Si mi sociedad y mi colonia padecen la corrupción, tengo una pobreza de valores. Si no hay acceso a la energía eléctrica, pues tengo una pobreza energética. Si hay adicciones en mi colonia, es una pobreza de salud mental. Si hay falta de acceso a Internet, pues es una pobreza digital. Todos los males, desde el punto de vista filosófico, otra vez, no desde el punto de vista de la razón, pueden ser comprendidos como una pobreza. Si hay inseguridad alimentaria, pobreza en nutrición. Si hay guerra, pobreza de paz. Si hay aislamiento social, una pobreza de conexiones. Si hay escasez de recursos, pues pobreza de bienes materiales. Si hay desigualdad económica, pobreza en la justicia, en la repartición de los bienes. Si hay contaminación en el aire, pobreza ambiental. Todos los elementos con los que yo puedo encontrarme como males en el mundo, en realidad nos están hablando de una potencia. Y cada uno de ellos me hace referencia a una riqueza que lo complementa y que lo necesita. A la pobreza emocional, la ayuda psicológica. A la pobreza laboral, la aportación con regulaciones laborales y condiciones justas de trabajo. A la pobreza alimentaria se le soluciona con la aportación de alimentos y programas financieros para el trabajo y la nutrición. A la pobreza educativa se le soluciona con una mejora en el material didáctico y en el sistema educativo. A la pobreza sanitaria se le soluciona con una infraestructura de salud y con acceso a medicinas y a tratamientos. A la pobreza laboral se le combate con la aportación en el crecimiento de los empleos y la capacitación laboral. Es decir, todos los males son una pobreza, porque son una potencia
de algo que nos está faltando. Y entonces el mundo entero está surcado por la pobreza. Cuando Jesús dijo, a los pobres los tendrán siempre, estaba diciendo una verdad no solamente de orden teológico, sino también de orden filosófico. ¿Por qué? Porque en el ámbito de las cosas que son creadas, la potencia es la capacidad de recibir. Y cada acto tiene capacidad de complementar esta potencia. El gran trabajo del creyente va a ser realizar, llevar las pobrezas a su acto, las potencias a su acto. De manera que el mundo entero, aún digamos, desde el punto de vista filosófico, en el ámbito más profundo, los seres enteros están marcados por una potencia según la cual ellos no son el ser que tienen. Estoy hablando desde el punto de vista de la filosofía tomista. En este ámbito, cada ente tiene un ser que es su acto, pero que no realiza en plenitud. Solamente Dios es el que tiene el acto pleno. Y entonces, todo ente está limitado en su sustancia y solamente Dios va a ser el único rico. En el horizonte, pues, la pobreza, ser pobre, es lo que todos tenemos. Pues no puedo yo ser tú, yo tengo pobreza de ti. Y cada uno tiene pobreza en el tiempo y en el espacio. Yo solamente vivo en esta época y en esta era y en este lugar. Todos tenemos una pobreza. Aún la persona más rica en abundancia de medios materiales tiene dentro de sí una pobreza. Él no es tú. Y todo lo que tiene, cuanto sea bueno, se lo debe al que le ha dado el ser. Cada ente posee entonces también una riqueza. Aún el más pobre de los pobres tiene una riqueza, la de ser él mismo. Y entonces no hay un ser creado en el mundo que podamos decir que no sea pobre, salvo si nosotros levantamos la vista y ya no vemos un ser creado, sino vemos a Dios. Él es el infinitamente rico. En realidad, Dios es el único rico. Y todos los demás somos en realidad pobres. Si todos somos en realidad pobres, entonces hay dos ejes en los que se puede comprender nuestra propia pobreza y riqueza. Y es el eje de lo que yo tengo y el eje de lo que yo necesito. Voy a ponérselos como una especie de juego de palabras en esta pequeña lámina. La pobreza y la riqueza pueden entenderse filosóficamente como dos polos opuestos, como la potencia y el acto. Pero en realidad, si nosotros profundizamos estos conceptos, todo el mundo, todo el universo, tiene algo que los demás no. Su propia existencia en el tiempo y en el espacio es única y nadie puede compartir su propia existencia. Puedes compartir los bienes que Dios te ha dado, puedes compartir a tu familia, incluso transmitirles la vida a tus hijos, pero tu propia existencia solo la tienes tú. Es una riqueza, pero es una riqueza pobre. ¿Por qué? Porque eso que tú tienes como riqueza necesita de los otros para alcanzar sentido. Y precisamente porque necesita de los otros, la ausencia de lo que los otros les falta es una llamada para que lo que yo tengo les complemente. De manera que todo lo que yo tengo es una riqueza pobre si me lo quedo yo solo. Y se convertirá en una riqueza rica verdaderamente cuando
mi propia abundancia de lo que sea, aunque sea nada más de pensamientos, aunque sea de palabras, encuentra a alguien a quien completar. Entonces, mi riqueza deja de ser pobre cuando encuentra una pobreza que me da el lugar en donde aportarle y darle todo lo que yo tengo. Así también, toda pobreza es entonces rica, porque toda pobreza está configurada como una potencia con su acto. Y entonces, si está configurada como una potencia con su acto, requiere de alguien y requiere de algo para que esta pobreza se convierta en una riqueza. Y esta es la labor de los católicos. Hacer caminar a los que viven en algún género de pobreza para que lleguen a que su pobreza sea una aportación. ¿Cuándo se convierte su riqueza, su propia pobreza en una aportación? Cuando hay alguien que tiene algo y que se lo puede dar. Y que en la integración de los unos con otros se da el lugar al encuentro. Y esto no solamente en el ámbito de las cosas materiales. Incluso podríamos comprender de esta manera las realidades espirituales, incluso las realidades sexuales. Podríamos comprender al hombre con toda su capacidad y a la mujer con toda su, digamos, con toda su feminidad, también como una pobreza rica y como una riqueza pobre. El pobre hombre que no tiene una mujer a quien aportarle su creatividad, su capacidad de protección, su capacidad de dar, tiene una riqueza pobre, porque está ausente de un complemento que necesita. Y también la mujer, que tiene la capacidad de acoger, de percibir tantos ámbitos al mismo tiempo, sin una riqueza de varonil que le complemente, queda en la sensación de la soledad. Justamente por ello, una mujer sola y un hombre solo, a Dios no le agradan. Cuando el Señor hizo a Adán y Eva, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué no es bueno que el hombre esté solo? Porque su soledad es una pobreza. Y su pobreza clama a alguien que le complemente. Y esta complementación, evidentemente, los creyentes la podemos encontrar en la perfección, completada con el amor de Jesucristo, pero realizada sacramentalmente en el matrimonio, cuando la riqueza de la aportación varonil encuentra la acogida de la femenil disposición. Y entonces ni uno ni otro serán pobres, ni uno, sino uno y otro será un rico que está aportando, un pobre que está recibiendo. En el dar y recibir, que la psicología, digamos así, configura como método de equilibrio para todas las emociones, para toda la estructura de la personalidad, significa dar y recibir. Hay entonces un llamado a la pobreza que se configura como necesitada de una riqueza. Y desde este punto de vista, el mismo compendio de doctrina social de la Iglesia dice que cuando los católicos damos y aportamos algo a los demás, estamos realizando un espacio de salvación, no solamente en el campo de las bienes materiales, sino sobre todo cuando alguien tiene la pobreza de desconocer para qué es la vida y para qué ha sido creado. En este ámbito, los creyentes nos tenemos que reconocer todos a nosotros mismos como especialmente ricos, porque hemos sido provistos por Dios, por el Señor, con una gran riqueza. Conocemos para qué existe la vida. Conocemos qué es lo que hay después de esta vida. Y esto se lo podemos dar siempre a todos, porque todos tenemos una pobreza en ello. Cuando una persona le recuerda a otro, recuerda que tu vida es breve y que va a llegar a un final y que tienes que dar cuentas, le está aportando algo, le está dando algo en a esa pobreza para que su camino esté
con un sentido y bien direccionado. Pues muy bien, queridos amigos, estamos llegando ya hacia el final de esta exposición. Quisiera pues decirles que digamos, este marco teórico en el que he desarrollado la tesis de la maestría tiene una aplicación práctica en las estructuras que se necesitaron para la consecución de los bienes y para la integración de las personas pobres en los campos de trabajo, pero que sería digamos, un área que no me da tiempo ahora mismo de exponer, pero que fue la aplicación de la doctrina social en la maestría que me dio, gracias a Dios, el Señor la oportunidad de cursar y de la que ya tenemos el título de Maestros en Doctrina Social de la Iglesia. Espero que esta exposición les haga a todos ustedes, los que no están inscritos en la maestría, les den ganas de participar en ella, y a los que están, pues, que vean una manera en la que pueden ustedes también comprender la doctrina de la fe y vivirla. Si ustedes quieren, pueden inscribirse y ahorita me parece que Jorge les puede dar mayores referencias. Bueno, pues por último les daría la palabra. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, con todo gusto, si la puedo responder, lo hago. Si no, pues declaro que no puedo y ya está. Padre, muchísimas gracias. Pues vamos a seguir el mecanismo que de manera cotidiana seguimos, valga la redundancia, que es ahí en reacciones. Yo les pediría si pueden, el que tenga preguntas, yo lo voy a hacer ahorita para que vean, que levanten la manita y le damos la palabra, por favor. Ya levantaron la mano 2 personas. Antes de comenzar con las preguntas, como decía el padre, los vamos a invitar, si están interesados, si les ha interesado esta plática, a inscribirse a la maestría en Doctrina Social de parte de UBAC, que es una maestría ejecutiva en la que se pueden inscribir buscando, es en línea, todo el proceso es en línea, solamente no va a dejar mentir el padre, pues creo que ha ido una vez, ¿no, padre? A Morelia, a la escuela, o sea. No, solo por la ceremonia final. Exacto, y va a tener que ir a firmar su título, es todo. O sea, no hay que estar en Morelia, no hay que asistir a clases presenciales, todo es ajustarse con el maestro. Como decía ahí la persona generada por inteligencia artificial en el video del principio, hay unos maestros de gran calidad, hay un programa de materias muy equilibrado, y la realidad es que en relación con el costo, pues no tiene, yo diría, finalmente que eso es un regalo. Así que nos hemos enriquecido como dice usted, no, padre, con la pobreza de los demás, de lo vaco, no sé de quién, porque realmente es un regalo, ¿no? La maestría, esto que el padre nos explicó, hay una materia, como decía él, que son las fuentes, ¿no? Las fuentes de la palabra de Dios como fuente de la doctrina social, y también se estudian los padres de la iglesia. Entonces es muy completo, ¿no? Se pueden inscribir visitando la página de LOVAC, yendo a la versión al lugar de oferta educativa, oferta ejecutiva, y ahí les va a aparecer la maestría, ¿no? Se pueden inscribir en línea completamente, hacer sus pagos completamente en línea, y ya les dejamos el teléfono al principio. Entonces ahora sí, y también comentarles que aquí cada semana en esta tenemos este programa se emite en una página, bueno, en varias páginas de Facebook. Una es en la de LOVAC, Estado de México, en el Centro Cultural Cruzado de Cristo Rey, en el Encuentro Ciudadano por la Paz, y se dan conferencias todos los jueves a esta misma hora. La semana que entra, si quieren acompañarnos, vamos a tener el tema de precisamente ese, ¿no? Las fuentes de la doctrina social. Vamos a tener 3 pláticas consecutivas que hemos denominado el ABC de la doctrina social. Van a ser ejecutivos, todos van a ser egresados de la maestría, y van a dar, la primera plática es las fuentes de la doctrina social, la segunda es los valores y principios de la doctrina social, y el tercero es la iglesia en salida, el compromiso de los laicos, que es lo que nos decía el padre en esta plática. Fue un resumen muy interesante, ¿no?
Entonces ya, sin más preámbulos, vamos a ver quién levantó la mano. Es iPhone. Adelante, por favor. Activa tu micrófono. Sí, buenas noches. Muchas gracias, padre Roberto. Soy Isabel Sánchez y mi pregunta es, ¿hay alguna manera de ayudar en esta parte de pobreza? O sea, alguna vez alguien me dijo, es que está muy mal que des dinero en la calle porque fomentas la explotación de los niños en la calle. O es que para qué les das si se van a ir a tomar, entonces tú ya estás contribuyendo. ¿Hay alguna manera de hacerlo bien o con mi intención basta? O sea, a mí que me importa que lo que va a hacer, o no, si soy responsable en la manera en la que estoy ayudando. Si me pudiera orientar ahí. Es súper buena tu pregunta y muchas veces la pregunta supone una postura de alguien que ya duda como prácticamente de todos, ¿no? Entonces, te contestaría con una anécdota muy bonita que me refirió el señor obispo Jorge Estrada, que muchas veces a la iglesia pues vienen personas a pedirnos, ¿no? Y él decía, ¿verdad? Mira, yo prefiero que Dios me regañe porque soy tonto y porque me engañaron, a que Dios me regañe por codo y porque no le di a esa persona. Es decir, lo que me quería decir es que en realidad la honestidad es un supuesto. Creerle a las personas es un supuesto de la convivencia y es uno de los bienes fundamentales de la sociedad, de una sociedad que se estructura y que se puede organizar. La confianza en lo que los demás me dicen. Es verdad que hay algunos que me pueden engañar. Que yo sea engañado no es un pecado. Que yo me deje engañar cuando hay una evidencia de que no son las cosas correctas, bueno, puede ser un error de ingenuidad, pero difícilmente Dios me va a regañar a mí por ingenuo porque le creí a una persona. Y en cambio, lo que está clarísimo en la palabra de Dios, en todos los textos, es que Dios no me va a dejar entrar al cielo si yo no hago algo por los necesitados. ¿Cómo salir entonces de esta dificultad en la cual nosotros también encontramos personas que nos engañan, etcétera? Yo diría, el camino para salir de esa dificultad, que a algunos les puede aún así reportar, digamos, como ciertas objeciones, es conocer a las personas y hacer de la acción caritativa una acción constante con personas conocidas, que cada vez vamos ayudando más y cada vez vamos conociendo más. La ayuda esporádica a una persona particular que yo me encontré en una esquina, no la rechazo, no la condeno, yo la promuevo y repito, yo prefiero que Dios me regañe, ¿verdad? Así como me dijo el señor obispo, porque me dejé engañar, a que me regañe porque no le quise dar y abrirme con él las puertas del cielo. Él me va a abrir la puerta del cielo, es lo que dijo Jesús. A los pobres les van a abrir la puerta del reino de los cielos. Yo espero que me la abra. Si él me engaña, no importa, ¿verdad? Me abrirá otro pobre, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre con la caridad cuando se hace constante? La caridad cuando se hace constante no va, digamos así, solamente encontrando personas en el camino y a ellos les voy dando a y ahora a este nuevo, y ahora sino que más bien, les repito, da cada vez más a personas que conoce cada vez más. Y entonces, ¿dónde vive usted? ¿En dónde están sus hijos? Cuando ya conozco a una persona, entonces yo le estoy dando en realidad una riqueza mucho más grande porque yo tengo interés en su personalidad, en su historia. En realidad las cosas que son materiales son lo menos que puedo darle a una persona. Lo que más le puedo dar es mi personalidad. O a cualquiera de ustedes podría pensar que lo más valioso que tiene es su dinero. No, lo más valioso que tengo es mi personalidad. Y cuando yo le doy mi personalidad a alguien, es decir, cuando le ofrezco mi amistad a alguien, cuando lo invito a comer, cuando ya puedo saber dónde vive y saber qué necesidades tienen sus hijos y qué enfermedad tiene su marido, entonces estoy verdaderamente haciendo una acción
más completa de caridad que la de solamente sacar una moneda o de darle un dinero a esta persona que va aquí de camino. No lo rechazo ni lo condeno, pero yo promuevo que conozcamos más, ¿verdad? Por eso también en lo que hemos hecho en la implementación de la doctrina social, es siempre a los que les damos, llevamos un registro, y queremos ir a conocerlos, y queremos ir a verlos, y queremos verificar también sus necesidades para ver qué otro tipo de cosas necesitan y que a lo mejor no se dan cuenta. Dios tiene muchas cosas que nos quiere dar y que nosotros no se las pedimos, pero no porque no las necesitemos, sino porque no nos damos cuenta. Hay que pedirle a Dios que nos dé aún lo que yo no me doy cuenta que necesito. Y Dios nos va a responder, ¿verdad? Igual también con las personas que tienen necesidad, hay que acercarse con ellas, hay que conocerlas, y yo no he visto a nadie, absolutamente a nadie, que conozca verdaderamente una familia que me diga me están engañando. Si lo conozco, si sé cuál es la enfermedad que tiene, ¿verdad? Otra cosa es cuando es un desconocido absoluto que puntualmente me encuentro en una esquina. Bueno, yo diría, bueno, pues eso puede ser alguna acción caritativa, pero en realidad es de justicia que nuestros bienes estén orientados a los demás y que la mayor parte de nuestros esfuerzos estén dedicados a personas que conocemos más, porque no se trata, repito, de darles cosas, sino de darles a conocer a Jesucristo a esas personas. Y esa sería nuestra mayor aportación, y difícilmente se puede en alguien que no se conoce, ¿no? ¿Qué te parece? Padre, una pregunta, a ver, yo le iba a hacer esa pregunta también, ¿no? Y fíjese que en alguna ocasión yo escuché al padre Chinchachoma, que ya ve que fundó la cuestión esta de casas hogar, ¿no? Para niños de la calle. Y él era muy enfático, decían, no les den a los niños de la calle, ayuden mejor a la obra, ¿no? Tiene su nombre la obra del padre, o no sé cómo vea eso, o yo, por ejemplo, ¿no? Luego lo que dice, bueno, pues lo llevo a la iglesia, o vamos a Cáritas, o no, también puede ser una opción, ¿sabes qué? Pues vamos a ayudar al padre Roberto, ¿no? Le cooperamos a él con las despensas. ¿Cómo ve eso? ¿Está bien o...? Yo diría que aún una persona que me engaña, por ejemplo, a una persona que está en un problema de drogas, ¿verdad? Tiene necesidad de agua, por ejemplo, ¿no? Dale agua, ¿verdad? Yo no creo que darle agua a alguien nunca sea un pecado. O sea, es que hasta un hombre malo necesita agua, ¿verdad? Hay que ver qué dar, ¿no? Hay que ver qué dar. Yo creo que difícilmente se puede decir que no les des a alguien, ¿no? Si la persona te está engañando, eso no está en tus manos, ¿verdad? Si la persona te dice, yo tengo necesidad, en principio nuestro deber es creerle, porque esa es una base repito, es una base de la construcción de la sociedad, la confianza entre las personas. Cuando hay alguien que rompe esa confianza, ¿verdad? Cuando hay alguien que no se engaña, el problema no es de ti porque te dejaste engañar, el problema es del que te está engañando, ¿verdad? Entonces, trasladar a uno mismo la responsabilidad del que me engaña, eso puede ser una manera de evitar cumplir con un deber. Sí tengo ese deber, y yo diría, intenten dar y intenten dar a todos, ¿verdad? Y yo diría, pero especialmente intenten dar a alguien que conoces y que conoces mucho. Sandra tiene ahí levantada la mano, no sé si le pueden dar la palabra. Adelante, por favor. Me gustaría decir que hay un pasaje en la Biblia de Malaquías 3:10 hermoso, en donde habla de lo que usted dijo, que traigamos íntegros el diezmo al templo, por ejemplo, ¿no? No nada más a los pobres, sino a la iglesia, y que Dios abrirá las compuertas. Pero bueno, eso está muy padre. Mi pregunta es, hoy, con el conocimiento que tengo, sé que como católico necesito dar la primicia de mis trabajos, el diezmo, limosnas, ayuda a los pobres, etcétera. Pero el diezmo, padre, está de pronto muy sujeto a percepciones de cada sacerdote. A mí me gustaría que usted me dijera cuál es lo que dicta el Señor, si lo dicta en alguna parte la Biblia, y o no, para que entonces uno también a veces tiene que escuchar para actuar, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué es el diezmo? ¿El 10% es un día de mi salario? Entonces, de pronto he escuchado muchas versiones y me gustaría saber si hay una más apegada a la Biblia.
Bueno, sí, el diezmo en realidad es una, digamos así, es una palabra que tiene una historia en la literatura bíblica, ¿no? El diezmo era una, digamos así, una obligación de parte de las tribus, de las 11 tribus de Israel, para sustentar la tribu 12. Es decir, los que pertenecían a la tribu de Leví estaban llamados a vivir solo en el templo. Y entonces, ¿cómo iban a vivir los que pertenecían a esa tribu en el Antiguo Testamento? Con el diezmo de los otros. Entonces, digamos así, en la historia de la palabra de Dios, primero en el Antiguo Testamento era una acción con la cual se aportaba para que esa tribu que se dedicaba al templo tuviera también comida y tuviera también sustento, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento nosotros ya no estamos divididos en tribus, ¿verdad? Los sacerdotes vivimos no por nuestro ministerio, no por una cuestión hereditaria, ¿verdad? No porque yo soy de una familia, sino por una elección personal, ¿verdad? Y entonces la iglesia, digamos, ha legislado dentro de los 5 mandamientos, que son los mandamientos propios de la iglesia, el pagar el diezmo. Entonces, ¿cómo lo dice el Código de Derecho Canónico? Dice estrictamente que hay que ayudar a la iglesia en sus necesidades con lo equivalente a un día de salario del año. Entonces, si yo tuviera, me lo voy a inventar, ¿verdad? Como ingresos diarios, 1 peso, pues al año yo tendría 365 pesos. Y entonces mi diezmo tendría que ser de 1 peso, porque es lo que yo gano en un día. Eso sería, digamos así, lo que un católico está obligado por el derecho canónico a aportar a la iglesia durante un año. Esto tiene que ser, puede ser más, pero el mínimo es que yo dé un día, uno de mis días de trabajo como aportación a la iglesia. Entonces se puede poner en un sobrecito que dice diezmo, o yo lo puedo poner simplemente en la canasta de la iglesia cuando yo voy, o le puedo ayudar a una obra directamente de la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, yo conozco una obra de las misioneras de la caridad y ahí doy lo equivalente a un día de mi trabajo. Cuando yo le doy cumplido con esa obligación, y es uno de 365, o sea, una 365ª parte de tus ingresos anuales debería ser tu diezmo. No sé si te respondí. Si así fuera, hable ahora o calle para siempre. ¿Hay otra mano levantada, Vianney? Sí, aquí tengo unas preguntas. Norma Isela pregunta, yo creo que lo que decía Jorge antes de que empezáramos con la sesión de preguntas, el próximo jueves en esta misma liga. Perfecto, ahí está en el chat si la pueden ver. Y también ella misma pone un comentario que dice, me da pena reconocerlo, pero se me hace muy difícil por miedo acercarme y conocer a la gente del esquí. Ya en ocasiones es dudar de todos. Y creo que Bueno, ciertamente es una cosa difícil, pero no es tan difícil encontrar a algún necesitado que ya conoces y que está cerca de tu casa, que es parte de tu familia, ¿verdad? Recuérdense que la pobreza no es nada más de las cosas materiales. Sobre todo tenemos todos pobreza en todas nuestras familias de dones espirituales, ¿no? Mayra, si nos haces adelante, favor. por favor. Sí, buenas noches, padre. Hola, Mayra. Mire, aquí, bueno, si nosotros leyendo rigurosamente Mateo 25, de 35 y siguientes, pues quizá a lo mejor para muchos es muy fácil, pues dar de comer al hambriento o dar de beber al sediento, visitar al enfermo, pero ahí el punto donde dice, estuve en la cárcel y me visitaste.
Qué difícil es, padre, honestamente, cómo dar una respuesta nosotros como católicos a esta realidad cuando por una parte vemos que si bien es cierto, en la cárcel hay mucha gente inocente, pues también hay gente que pues ha hecho maldad, matar, violar, secuestrar. Sin embargo, como repito, leyendo rigurosamente, el texto bíblico nos dice, ahí estoy yo, o sea, ahí está Jesús, ese también es el rostro de Jesús. Entonces, qué difícil es esto, padre. ¿Qué me podría responder a usted ante esta situación? Que yo siempre me como que me interpela, Cuestionado. ¿verdad? La palabra de Dios, exactamente. Así es. Yo diría que hay cárceles más duras que Almoloya, que es precisamente la esclavitud del pecado, ¿no? La esclavitud del pecado es una cárcel más difícil porque es una cárcel a la que se entra voluntariamente, ¿no? Si les abrimos las puertas a los de Almoloya, todos salen corriendo, ¿verdad? Pero si nosotros les hablamos a los que están, por ejemplo, yo qué sé, presos con el tema de la droga, esos no se quieren salir de ahí, ¿verdad? Y esa cárcel es más difícil de romper y de ir a ver. Entonces hay que identificar a todos los que están encarcelados por el pecado de la droga, del vicio, hoy del juego y de la diversión. Hay muchos que están encarcelados realmente con el teléfono, etcétera. Y ese es un tipo de cárcel a la que ya podemos acceder. Y otro, decirte un consejo muy sencillo, ¿verdad? Pídele a Dios el don que te abra las puertas de la encarcelada o el encarcelado que Él quiere que tú veas. Y Dios va a abrirte la puerta y vas a escuchar un día que alguien te va a invitar y vas a ver abierta esa puerta y Él te la pero pídesela. Acuérdate que Jesús dijo, pedid y se os dará. Y ni modo que en una cosa que es indispensable para nuestra salvación, Dios no nos escuche. Dios nos puede no escuchar en otras cosas, ¿verdad? Cuando le pido, dame por favor una pared verde, ¿no? Pues quién sabe si Dios me va a dar una pared verde, ¿no? Pero cuando le pido una cosa indispensable para la salvación, Dios me escucha. Entonces, pídele al Señor, ¿verdad? El don de visitar a un encarcelado. Hay personas que están encarceladas por sus propios familiares en tantos lugares, en los hospitales están encarcelados, etc. Entonces, ver que la cárcel es una pluralidad de situaciones y pedirle al Señor también las que son estrictamente cárceles, que nos lo conceda y Dios te va a escuchar. Ahora, Leonardo, Gracias. por favor. Ay, muchas gracias. Ya me escuchan, ¿verdad? Perfectamente. Sí, sí, padre Funes. Sí. Quería yo hacerle una pregunta que, Gusto. pues, ahorita, pues, en la situación en la que se encuentra México ahora sí que pobreza democrática, tenemos una gran pobreza democrática, una pobreza de valores que, pues, podríamos hacer una labor para que los políticos dejen de ser pobres en valores, pobres en búsqueda del bien común, que se dediquen a buscar el bien común. O sea, si quieren ser políticos de verdad, lo que necesitan es ya empezar por el bien común. Si no, pues ¿para qué quieren votos? Entonces, no sé, para ir formando justicia social, que es lo que busca la iglesia, ¿verdad? Y pues se requiere una gran labor de subsidiariedad porque hay una gran cantidad de necesitados a nivel del poder. O sea, si de veras quieren tener el poder, pues que sea para dar, porque si no, no tiene sentido el poder. O sea, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer más conciencia social en todos los católicos para que no dividan por allí, por ejemplo, la oración por un lado y la acción que no se ve? Sería mi pregunta. Bueno,
por un lado, qué hacer con los políticos y el otro lado, qué hacer con los católicos, ¿no? Yo diría que en todos los casos lo que hay que hacer es promover la participación, ¿verdad? Que los católicos participen del conocimiento que hay en nuestra fe de la doctrina social y que los políticos sepan lo que la doctrina social les aporta para reconocer el bien que necesitan también para su trabajo. Son dos digamos, aspectos de tu pregunta. El primero, ¿verdad? Que es el tema de los políticos necesitan, bueno, decir, políticos en principio somos todos, porque todos vivimos en una ciudad o en una polis. Polis es donde hay varios y nadie vive solo. Entonces, si todos vivimos con alguien, ya el estar con otro te hace político. Oye, pero yo no quiero mandar. No se trata de que mandes. Yo no quiero elegir, no se trata de que legisles. Se trata de que estás con alguien y puedes hacerle un bien a ese con el que estás. Todos vivimos en la polis. Todos vivimos en la pluralidad. Y entonces, otra cosa es que en los conglomerados sociales de colonias, de estados, de países, haya estructuras jerárquicas en las que algunos mandan, legislan, que están llenos a veces de mafias de poder, etcétera. Sí, pero eso no hace que estos que corresponden a esa pirámide sean los elegidos para ser políticos, porque todos los que viven en la sociedad son políticos por estar dentro de ella. Dijo Aristóteles que solamente puede no ser político alguien que sea Dios o alguien que sea un animal. Y definió Aristóteles al hombre como zoon politikon, animal político. Y entonces quiere decir que todos tenemos un deber con la sociedad, todos tenemos que hacer algo por ella. Como tú dijiste muy bien, entendiste perfectamente el tema de la pobreza. Hay muchas pobrezas y hay que trabajar porque la participación de unos que tienen una riqueza les alcance a los que tienen esa pobreza, a veces de valores, a veces de conocimiento. Y aquí ya paso al tema de los católicos. El tema de los católicos que no son capaces todavía de discernir cómo decidir sus votos y cómo actuar, se rompe con el ejemplo. Y cuando yo también invito a alguien a hacer algo, invita a un católico a regalar un vaso de agua a un necesitado, luego invítalo a invitar a otros y haz un núcleo de 6, 10, 3 o 3,000 católicos que le llevan agua a los demás. Y eso es una gran participación. Luego a ellos mismos, llévalos al conocimiento de cómo el agua no solamente es una necesidad, sino que hay unas necesidades superiores. Y de ahí vas a abrirte un camino a los grandes valores que pues tú sabes que necesita nuestro México y que de aquí al año que viene pues van a estar saliéndonos constantemente como gran necesidad. Entonces, invitarte a eso, ¿verdad? A participar tú, a sentirte tú un político, a ver que todos seamos políticos, porque todos tenemos que hacer algo por los demás. Muchas gracias. Bien, Leonardo. Sería parte de lo que hemos platicado, comentarles otra vez que la semana entrante, Dios mediante, el jueves a las 8 vamos a tener esta serie de pláticas. La primera va a ser acerca de esto, que va a tratar algo relativo a lo que usted habló hoy, que son las fuentes, ¿no? De la doctrina de las escrituras, en los santos padres y en el magisterio. Y dentro de 15 días vamos a tener los valores y principios de la doctrina social, y uno de ellos es básicamente pues la participación, ¿no? Como un principio de la que se nos pide, ¿no? Y finalmente va a ser el tema enfocado dentro de 3 semanas, Dios mediante, precisamente a la participación o la iglesia en salida, ¿no? La invitación de la doctrina social es a participar. Se nos invita sobre todo a los laicos a participar y a construir digamos que cambiar las estructuras sociales, ¿no? Entonces los invitamos a las siguientes pláticas. No sé si tenga tiempo para una última pregunta, padre. Adelante, sí. Hay una aquí en Facebook que no quiero dejar pasar. A ver, porque yo no le entiendo bien, ¿no? La voy a leer como está, tal cual. Dice, ¿qué pasa cuando me he quedado sola sin voluntad? A Dios no le agrada. ¿Qué puedo hacer? Que me he quedado sola sin mi voluntad. En realidad, Javier, vamos a ver, una cosa es que yo me sienta solo y otra cosa que yo me quede solo.
para que verdaderamente una persona se quede sola, pues en realidad necesitaba a Dios ni siquiera darle la vida, pero está viva, porque si no, no se daría cuenta que está sola. Por lo tanto, hay una acción de Dios. Dios siempre está, pero no siempre, eso sí, lo siento. Entonces aquí es donde viene la fe. ¿Qué le diríamos a esa persona? Le diríamos, haz un acto de fe. Cuando la persona se siente sola, haz un acto de fe y pídele al Señor ayuda, pídele presencia, pídele confiar. Y repite en tu interior, confío en ti, Señor. Yo confío en ti, aunque no te sienta. Aunque no te sienta, yo confío en ti. El santo Job, ¿no? Decía, aunque me matara, yo confiaría en él. Entonces, hacer el acto de confianza me saca de la soledad inmediatamente, porque me hace colocar mi seguridad no en la emoción que ahorita percibo como adversa a mí, sino que me hace colocar mi seguridad en Dios, que es el que me ha creado y el que me está esperando a pesar de mis emociones, ¿no? Muchas gracias, digo, esperemos que esté respondida, ¿no? La pusieron aquí en Facebook. No sé si alguien tenga una última pregunta. Si no, pues Pues no muchas queda gracias más. a todos los que pudieron, ¿verdad? Y decirles que les animamos a continuar. Sara tiene la mano levantada. Así es. Adelante, Sara. Pedirte, Jorge, un favor. Estoy compartiendo en el chat la liga para las inscripciones, pero por alguna suerte de que no sé cómo hacerle, no lo pueden ver todos. No sé si tú lo quisieras compartir para que lo vean todos, la liga para inscribirse en la UBAC. Ya la compartí yo, ya está en el chat. Ah, ok, perfecto. Pues invitar a todos que ingresen a esta liga y ahí vienen los detalles de la inscripción y todo lo que se necesita. Para estudiar la maestría, pues necesita uno la licenciatura, pero fíjense bien, los que no tienen licenciatura también se pueden inscribir. Ok, y de hecho aquí vemos, estuvieron conectados varios compañeros y personas que están estudiando en este momento, ¿no? Les mandamos un gran saludo y invitarlos nuevamente a nuestros programas semanales y invitar al padre Roberto que en alguna otra ocasión nos ayude y además que nos promueva, porque ya vimos que tiene mucho jale, ¿no? Claro Pues que es sí. todo, buenas noches, gracias padre, y sí, de veras, si nos puede ayudar a compartir el programa, pues sería excelente, ¿no? Claro que sí, cómo no. Bueno, pues es Bendiciones todo, a buenas todos, noches. muchas gracias por su presencia. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Hasta Comentarles luego. también, estos programas son parte de un proyecto también de la maestría, ¿no? Entonces hay muchos ámbitos de acción dentro de la doctrina social, ¿no? Como la difusión digital y muchos más que vamos a estar también aquí promocionando, ¿no? Y le agradecemos también a Vianey que cada semana está con nosotros en los controles técnicos. Buenas noches. Buenas noches, Paco. Buenas noches.